exposición del Evangelio de Mateo. Y vamos a seguir, entonces, nosotros habíamos dejado en Mateo 5, versículo 6, y hoy vamos a estar haciendo Mateo 5, 7. Mateo 5, 7. Dice Mateo 5, 7. No, perdón, sí. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y vamos a estar tratando de ver 5 puntos, de los cuales vamos a ver qué es misericordia, qué significa la palabra misericordia. Vamos a ver en el segundo punto el ejemplo máximo de la misericordia, que es Dios mismo y Jesús. En tercer lugar, vamos a quitar las malas enseñanzas que nos convierten en legalistas. En el cuarto punto vamos a ver siendo misericordiosos. Y en el quinto y último punto, recibiendo misericordia diariamente. Esos son los 5 puntos que vamos a estar viendo. Entonces dijimos, Mateo 5, el Señor Jesús decía ahí en el Sermón del Monte, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia, obviamente, es ahí los misericordiosos, mejor dicho, es un adjetivo, una característica de las personas. La primera pregunta es, ¿qué es misericordia? Y dice el diccionario Vine lo siguiente: misericordia es la manifestación externa de la compasión. Da por sentado la necesidad en aquel que la recibe y recursos adecuados para afrontar la necesidad de parte de aquel que la exhibe. Entonces, ¿quién es alguien misericordioso? Una persona misericordiosa, primeramente, no es solamente reconocer la miseria del otro y ponerle la mano en el hombro y le damos las condolencias y decimos, bueno, lo sentimos. Eso no es ser misericordioso. Una persona misericordiosa es aquella que ve, sí, la necesidad de alguien que no puede hacer absolutamente nada. Y se acerca sabiendo que él puede y tiene los recursos materiales para darle lo que necesita. Para brindarle esa ayuda. Esa es una persona misericordiosa. Cuando escuchamos la palabra misericordioso, al igual que estas personas que estaban escuchando en el Sermón del Monte, la palabra cuando Jesús dijo misericordiosos, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos, inmediatamente ¿con quién lo conectamos? Con Dios. Con Dios. Y este es mi segundo punto. El ejemplo máximo de la misericordia es Dios mismo. Dios mismo. Dios por naturaleza es misericordioso. En el Antiguo Testamento, que estas personas conocían bien, porque recordemos nosotros que Jesús le está hablando a una audiencia judía. Estas personas conocían bien el Antiguo Testamento, estaban bien familiarizadas con él. Aparecen decenas de expresiones de la misericordia de Dios. Por ejemplo, el salmista David ahí en el Salmo 136:1. El salmista David ahí invita a la congregación a alabar a Dios por su inmensa misericordia. Dice el Salmo 136:1, dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ellos sabían que Dios era misericordioso. Dios lo había demostrado desde el momento que le dijo a Abraham que de él iba a ser una nación grande, que de él iban a ser bendita todas las naciones. Desde ese momento y a lo largo de todas las peripecias que pasaron por el Antiguo Testamento que nosotros podemos leer, allí el Señor se mantuvo fiel, a pesar de que era un pueblo rebelde. Obviamente no vamos a entrar en detalles en el atributo de Dios, lo que se refiere a la misericordia. No vamos a estar hablando de la misericordia de Dios, de ese atributo en particular, porque si no, obviamente nos llevaría muchísimo tiempo, ¿no?
Pero la referencia que tienen estos que estaban escuchando era Dios mismo. Se trató con ellos y lo que Él demandaba a su pueblo. Dios había tratado con ellos, Dios había demostrado su misericordia y Dios le había dicho a su pueblo que debían ser misericordiosos. Cuando explicábamos recién, como dijimos, ¿qué es una persona misericordiosa? ¿O cómo es una persona misericordiosa? Podemos decir entonces, Dios es misericordioso, de acuerdo a esta definición. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Él es Padre de misericordia. Fíjense ahí en 2 de Corintios 1:3. Él es Padre de misericordia. 2 de Corintios 1:3. Pablo expresando en una oración, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Entonces Él es el Padre de misericordia. En segundo lugar, para poder comprender bien la definición de quién es misericordioso, en segundo lugar, como Él es Padre de misericordia, se compadece, tiene compasión de la condición del hombre. Sabe la condición del hombre, por eso se acerca a Dios al hombre. Podemos ver en Efesios, por ejemplo, capítulo 2, versículo 4 y 5. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Fíjense, primero es Padre de misericordia, ahora es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. En tercer lugar, porque como Dios es rico en misericordia, ve la necesidad de las personas que nada pueden hacer para salvarse a sí mismas. Las personas se ahogan cada día más en sus propios pecados. Y como Él tiene lo necesario, Él tiene todos los recursos necesarios para esas personas que necesitan salvación, Él proveyó un sustituto. Vean ahí Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por la gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y la palabra nos deja en claro realmente que Dios es misericordioso para todas las personas. Dios no es misericordioso para una élite, como pensaban los judíos. Dios es misericordioso para todas las personas. Porque Él proveyó ese Salvador para todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe, sean judíos o sean gentiles. Por ejemplo, Zacarías, el padre de Juan, ahí en Lucas 1:72, alaba a Dios y recuerda el pacto que Dios había hecho con el pueblo judío. Entonces podemos ver que Dios proveyó también para el pueblo judío un Salvador, porque estaban muertos también en sus delitos y pecados. Lucas 1:72 dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Pero también Él dio un sustituto para los gentiles. Romanos 15:9, fíjense ahí. Romanos 15:9. Veamos el versículo desde el 8. Romanos 15:8. Dice, pues os digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres
Y para que los gentiles, fíjense ahí en el versículo 9, para que los gentiles, Romanos 15:9, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Como vemos, realmente es un muy buen ejemplo de lo que significa una persona misericordiosa. Dios cumple realmente de una manera perfecta lo que significa ser misericordioso. Veamos algunos textos más acerca de la misericordia de Dios, que seguramente estas personas que estaban escuchando a Jesús se les venía a la cabeza. Salmo 5, versículo 7. Salmo 5, versículo 7. Dice: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Fíjense el salmista, la expresión del salmista, ¿no? Mas yo, por la abundancia, dice, de tu misericordia. Por la abundancia de tu misericordia. El Salmo 6, versículo 4. El salmista, hablando en angustia: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame, dice, por tu misericordia. Por tu misericordia. Podemos ver otro más, el Salmo 31, versículo 7. Salmo 31, versículo 7, dice: me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en la angustia. Seguramente estos pasajes andarían en alguna de las cabezas que estaban escuchando: bienaventurados los misericordiosos. Y ahí en Jeremías 31, el profeta, versículo 9, está hablando: iban a ser cautivos y llevados a Babilonia. Y dice el profeta, dice: irán con lloro. Iban a llorar mucho. Dice: mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de agua, por caminos derechos en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y a Efraín es mi primogénito. El pueblo de Israel vio realmente la misericordia de Dios. Dios los guardó. Dios guardó, resguardó, se guardó un remanente del pueblo de Israel y los hace volver del cautiverio babilónico. Dios ahí preservó a su pueblo. ¿Por qué preservó a su pueblo? Porque de ahí iba a venir la promesa hecha a Abraham. Ahí estaba la simiente, a través del pueblo de Israel estaba la simiente. Estaba ese hijo de David, estaba el rey esperado por los judíos, ese rey perfecto que iba a tener un reinado perfecto. A través del pueblo de Israel iba a venir esa simiente. Y Dios cumplió, fue fiel con su pacto y fue misericordioso para con ese pueblo, para llevar a cabo todo su plan. Pero ahora no solo estas personas podían ver y recordar lo que Dios había hecho en el Antiguo Testamento con sus padres en ese entonces, cómo Dios había sido misericordioso. Ahora ante sus ojos estaba el Hijo de Dios, estaba la segunda persona en la Trinidad, estaba Dios encarnado en la persona de Jesucristo. Ellos podían ver realmente la misericordia. Jesús, nuestro modelo realmente de acción. Jesús, hombre, es realmente la misericordia. Y podemos verlo. Ya la venida de nuestro Señor Jesús, por venir y hacerse hombre y venir a esta tierra, ya es el acto más grande de misericordia que todo ser humano pudo ver.
Cada ser humano que hoy se levanta y ve el día, la fecha y el año, sabe que un día Cristo vino a esta tierra, porque Él dividió el día. Hace más de 2000 años Cristo, Dios, se encarnó en la persona de Jesús y vino a esta tierra. Una obra de misericordia tan grande que lo expresa de una manera, pero realmente espectacular, Pablo en Filipenses capítulo 2, que ya obviamente lo saben y después si le quieren leerlo lo pueden leer. Muchas personas reconocían a Jesús como aquel hijo de David. Muchas personas reconocían a Jesús como aquel hijo de David y clamaban por misericordia. ¿Por qué clamaban a Jesús por misericordia? Porque ellos sabían que Él tenía los recursos necesarios para poderle brindar y poderle calmar las dolencias que ellos le estaban clamando. Él tenía todos los recursos para obrar realmente misericordia. Podemos ver ahí algunos pasajes acerca de ese gran hijo de David. Mateo 9, por ejemplo, versículo 27. Mateo 9, versículo 27. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces, diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Hijo de David. También podemos ver ahí en el capítulo 15 de Mateo. Capítulo 15, versículo 21. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí, dice, una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Clamaba a las personas, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese hijo de David tan esperado, allí en el Antiguo Testamento, profetizado, ahí en Samuel, cuando Dios le dijo que le iba a dar un rey eterno, su reino iba a tener una eternidad, cuando le dio la promesa a David. Este era el hijo de David esperado. El rey perfecto. Él tenía absolutamente todo y tiene absolutamente todo para ser misericordioso y para brindar misericordia a cualquier persona que le clama misericordia. Y esta gente es lo que hacía. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mateo 17 también podemos ver. Versículo 15. Mateo 17, versículo 15 dice, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi hijo, dice, que es un lunático y padece muchísimo porque muchas veces se cae en el fuego y muchas en el agua. La gente clamando por misericordia a aquel que les puede dar misericordia. Vean ahí también Mateo 20, un episodio precioso. Mateo 20, versículo 29, dice, al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que se callen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Y fíjense, la misericordia en acción. Entonces Jesús, compadecido. Esta es una palabra que viene también de un derivado de lo que es la misericordia. Pero acá está hablando de que Jesús de las entrañas se compadeció de estos ciegos. Dice, Jesús compadecido les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron.
es nuestro ejemplo perfecto de la misericordia, nuestro Señor Jesús. ¿Qué más podemos decir de Jesús? Jesús se compadeció con aquellos que sufrían enfermedades y los sanaban. Eso después lo pueden ver en Lucas 4:40. Era misericordioso con aquellos que lloraban la partida de algún ser querido, como en el caso de aquella viuda de Naín. Vayamos ahí un cachito en Lucas 7. Este episodio realmente también se ve la misericordia del Señor Jesús. Capítulo 7, versículo 11. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor Jesús la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. El Señor Jesús tuvo misericordia de una persona que realmente en ese mismo instante estaba completamente sola. Si nadie le podía ayudar, esa viuda podía morir. Su esposo murió, el sustentador debía ser el hijo y murió. Esa persona estaba realmente destrozada. Y el Señor dice que se compadeció de ella. Y le dijo, no llores. Y le proveyó realmente misericordia. Jesús lloró con Marta y María, a pesar de que él sabía que iba a levantar a su hermano Lázaro. Tuvo compasión de aquella mujer que había gastado todo su dinero para calmar esa enfermedad, ahí en Marcos 5:34. Jesús consoló a Jairo cuando recibió la noticia de que su hija le había muerto. Cuando ellos vinieron y dijeron, maestro, Jairo, ya no molestes más al maestro. Y él le dijo, no temas, cree solamente. Y fue con Jairo y resucitó a su hija. Maneras de ver la misericordia de nuestro Señor Jesús con cada persona, en cada situación, de cada estatus social, teniendo misericordia. ¿Y qué mejor ejemplo de tan grande misericordia? ¿Qué ejemplo más grande que cuando el Señor Jesús estaba colgado en la cruz? Aquellos que racionalmente lo habían clavado, aquellos que racionalmente lo habían injuriado, lo habían golpeado. En ese momento que estaba clavado en la cruz, él pudo clamar a su Padre y decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta, Señor, este pecado. Misericordia, misericordia. Vemos cómo Dios en la antigüedad había dado pruebas contundentes que Él era misericordioso. Y cómo actúa alguien misericordioso, pero también ahora tiene frente a sus ojos a ese Dios eterno, a esa persona, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. ¿Quién es? ¿Quién fue misericordioso y quién será misericordioso? Uno de los profetas del Antiguo Testamento, hablando acerca de la misericordia y recordando acerca de la misericordia de Dios en Lamentaciones 3:22. Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El
El profeta recordaba que no habían sido consumidos cuando los llevaron allá a Babilonia. No habían sido consumidos por la misericordia de Dios. Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y Él es grande también en fidelidad. Teniendo el ejemplo entonces claro de qué es ser misericordioso. ¿Quién es alguien misericordioso? Tener esos ejemplos de Dios, de tener el ejemplo de Jesús siendo misericordiosos. Ahora podemos ir para sacar todas aquellas malas interpretaciones que muchas veces nos convierten en legalistas. Y estas personas realmente, como decía, conocían la misericordia de Dios y sabían que tenían que ser misericordiosos. Pero su ejemplo en ese entonces eran los escribas y eran los fariseos. La función de esta gente era enseñar al pueblo, leer la ley, interpretarla y enseñarla. Pero ahora sus escritos, sus interpretaciones, los estaban escribiendo en libros. En un libro lo estaba escribiendo. Y ahora sus interpretaciones estaban al mismo nivel que las escrituras. Por eso estuvo corrigiendo el Señor Jesús. Por eso podemos ver frases, por ejemplo, como dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Jesús está enseñando realmente que esas interpretaciones iban muchas veces en contra de lo que la misma palabra decía. Pero esta gente había subido al mismo nivel. La misma autoridad, por ejemplo, hoy que tiene la Biblia, la misma autoridad tenía también ese libro de las interpretaciones. Eso es lo que tenía esta gente frente a sus ojos. Y en varias oportunidades Jesús les señalaba esas malas interpretaciones. Podemos ver ahí en Mateo 9. Mateo 9. Ahí podemos ver el llamado de Mateo. Jesús pasa por el banco de tributos, lo llama a Mateo. Mateo hace un gran banquete para el Señor Jesús. Y ahí en eso aparecen los fariseos. Y en el versículo 11 de Mateo 9 dice, cuando vinieron estos, los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Versículo 13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En otras palabras, el Señor Jesús le está diciendo, vayan nuevamente a las Escrituras y vean realmente lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Estos hombres tenían una interpretación y su interpretación era ya más que la ley. En otra oportunidad Jesús otra vez repite exactamente lo mismo, ahí en Mateo 23, versículo 23. Mateo 23, versículo 23. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Estos hombres observaban la ley tan minuciosos, eran en su observación, tan minuciosos en querer cuidar la ley, que iban más allá de la ley. Veían cosas que en la ley no hablaba. Eso es lo que veía esta gente. Ellos diezmaban aún lo más, eran especies para saborizar la comida. Aún ellos diezmaban esas cosas que no estaban explícitamente en la ley que tenían que diezmar. Pero ellos se habían olvidado realmente de lo que significaba el diezmo. El diezmo era reconocer a Dios como sustentador. El diezmo era para compartir con los más necesitados. Para eso se diezmaba. Y estas personas lo habían malinterpretado.
Y esta realmente es una enseñanza para nosotros. Porque nosotros no podemos exigir más de lo que está escrito. Debemos realmente cuidarnos de exigir a otros, por ejemplo, cosas que están bien, que hacemos nosotros de manera particular, pero que no están reguladas en la palabra de Dios. Simplemente en ese caso podemos dar un consejo, pero no hacerlo ley, porque no está regulada por la palabra. Simplemente un consejo. Pero esta gente lo había llevado más allá. Sus cosas particulares lo hacían para ver, miren qué bueno que soy, entonces ustedes deben ser así. Y era ley. Jesús quería enseñarle a sus oyentes, el diezmar está bien, pero de acuerdo a la ley. Pero sobre todas las cosas, Él dice, deben ser misericordiosos, deben acercarse a las necesidades con compasión. Jesús sabía la condición de estos hombres y de estas mujeres con los cuales estaba cenando ahí en la casa de Mateo. Pecadores que nada podían hacer para alcanzar su salvación. Y Él se le acerca con misericordia porque Él era su Salvador. Él era su Salvador. Entonces, teniendo ya realmente un pantallazo general de quién es nuestro gran ejemplo de misericordia, y quitando todo aquello que nos pueda llevar al legalismo, podemos decir que la misericordia debe ser una característica de cada ciudadano del reino de Dios. La misericordia debe ser una característica de cada ciudadano del reino de Dios. Y esto me lleva a mi cuarto punto, que es siendo misericordiosos. Siendo misericordiosos. Uno se puede preguntar, ¿cómo puedo ser misericordioso? ¿Cómo puedo ser misericordioso? ¿Cómo pongo en práctica la misericordia? Y esas preguntas se nos pueden levantar. Lo primero que podemos ver es que para ser misericordiosos y poner en práctica la misericordia es lo que nos motiva a ser misericordiosos, es el Evangelio. Es el Evangelio. Dios fue y es misericordioso con ustedes, conmigo, todos los días. Todos los días. Debemos llenarnos de ese pensamiento, leyendo una y otra vez que Dios fue con nosotros misericordiosos y nos salvó. No por obras que nosotros podíamos hacer, nos salvó por gracia, porque éramos merecedores realmente del infierno. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos salvó, nos llamó, nos lavó, nos dio una nueva vida. Y ahora esa misericordia tan grande de Dios nos motiva a ser misericordiosos. Nos motiva a ser misericordiosos. Por eso, esa persona que tenemos muchas veces frente a nosotros, cara a cara, esa persona es merecedora del infierno y del castigo, como yo. Exactamente igual. Esa persona que tengo enfrente, él es merecedor del infierno y del castigo eterno, al igual que yo era. Pero ahora nosotros que hemos alcanzado realmente misericordia, tenemos lo necesario para alcanzar a esa persona, el Evangelio. Ahora tenemos lo necesario para alcanzar a esa persona. Debemos ser misericordiosos con esa persona que está en la misma situación que estaba yo y alcanzarlos con el Evangelio. En una oportunidad, un intérprete de la ley le preguntó a Jesús para tentarle cómo podía ser salvo y quién era su prójimo. Ahí en Lucas 10, versículo 25 al 37. Todos conocemos esta historia de Jesús, del buen samaritano. Este hombre, ¿recuerdan? Este hombre sufrió un atraco por los ladrones, lo golpean, lo despojan de todos sus bienes, lo dejan como muerto. Y en primer lugar ahí pasa un sacerdote, lo mira y no hizo nada, lo esquiva y pasó de largo.
Después hizo exactamente lo mismo un levita. Pasa, lo mira, pasa y pasó de largo. Personas que conocían la ley. Personas que enseñaban la ley. Y Lucas, ahí en el versículo 33 dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, dice, fue movido a misericordia. Y acercándose, fíjense ahí otra vez la definición de misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidádmele y todo lo que gaste de más, yo lo pagaré cuando regrese. Otro ejemplo de misericordia. ¿Recuerdan lo que era misericordia? Vine decía, es la manifestación externa de la compasión. Da por sentado la necesidad en aquel que la recibe y recursos adecuados para afrontar la necesidad de parte de aquel que la exhibe. Este hombre fue movido a misericordia por este hombre que estaba como muerto. Un hombre totalmente desconocido. Y fue movido a misericordia. Y Jesús termina con una pregunta en el versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Todos aquellos realmente que alcanzaron misericordia son misericordiosos. O se esfuerzan para ser misericordiosos, imperfectamente. No perfectamente, imperfectamente, pero se esfuerzan para ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos saben qué miserables que eran. Ellos saben qué pobreza había en ellos antes de ser alcanzados y abrazados por los brazos de nuestro Señor tan misericordiosos. Un creyente es misericordioso y se esfuerza para hacer misericordia, aunque imperfecto. Porque Él sabe realmente qué misericordioso fue Dios con nosotros y que es Dios con nosotros. Pero podemos tener otra pregunta y podemos decir, ¿podemos ser realmente misericordiosos? ¿Podemos ser realmente misericordiosos? Pablo exhorta a sus lectores ahí en Colosenses, fíjense, Colosenses 3, versículo 12. Colosenses 3, versículo 12. Dice Pablo, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Todos aquellos que hemos gustado realmente de la salvación de Dios, todos aquellos que fueron hechos nueva criatura, su condición fundamental para ser misericordioso. Nadie puede ser misericordioso si no es nueva creación, nueva criatura. Podemos vestirnos, como dice el apóstol Pablo. Ya el pecado no tiene nada que ver con nosotros, no es más nuestro Señor. Vamos a luchar con el pecado hasta que nosotros nos muramos o venga Cristo por segunda vez. Sí vamos a luchar con el pecado, pero ya no es más nuestro dueño. Y ahora podemos vestirnos de entrañable, dice, misericordia. Podemos hacerlo, porque Dios proveyó absolutamente todo para hacerlo. La Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera. Entonces, dice, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia.
No podemos decir no puedo ser misericordioso, teniendo una nueva naturaleza. No podemos decir. Recordemos que la misericordia ve la miseria de la otra persona y extiende su mano para ayudarle. Una persona misericordiosa restaura a aquella persona impenitente, a aquella persona que ha pecado. Eso es lo que hace la misericordia. Cuando leemos Gálatas 6:1, cuando dice, hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Si alguien no gustó de la salvación de Dios, de su misericordia, no puede interpretar este pasaje. Solamente una persona nacida de nuevo, que ahora tiene misericordia porque es provista por el Espíritu Santo, puede restaurar a una persona que ha caído en pecado y tenerle misericordia. Solo aquellos que recibieron la misericordia de Dios pueden recibir al caído sin juzgarlo y restaurarlo. Misericordia. Dice Pérez Millo, el creyente alcanzado por la misericordia, viene a una experiencia de relación y comunión con Dios, que incluye la participación en la divina naturaleza. Segunda de Pedro 1:4. Una de las perfecciones, o de los atributos, vendría a ser, una de las perfecciones de la naturaleza divina es la misericordia. Perfección comunicable al creyente que participa en esa divina naturaleza por la identificación con Cristo y posición con Cristo. Por eso somos misericordiosos, porque estamos en Cristo. Porque Él sigue diciendo, no es misericordioso como una opción del sistema religioso que practica. Ser misericordioso no es porque, ay, voy a la iglesia, tengo que ser misericordioso. Es por mi posición en Cristo. Sigue diciendo él, sino como una necesidad impuesta por la vida de Cristo, que hace principio y razón de vida en él. Dice, alcanzó misericordia, fue tratado con misericordia, experimentó la misericordia, pero mucho más, fue dotado de la misericordia de Dios por la acción del Espíritu Santo. Por eso somos misericordiosos y tenemos que ser misericordiosos. Dice alguien, misericordioso es aquel que entendió y vive la extensión de la misericordia con que fue perdonada y practica la misericordia con todos los demás sin importarle su condición personal. La pregunta es, ¿con quién podemos practicar misericordia? Obviamente la respuesta común va a ser con todos, ¿no? Con todos. Pero al decir con todos es muy general y no lo practicamos con nadie. Seamos específicos. ¿Con quién tenemos que ser misericordiosos? ¿Con tu esposo? ¿Con tu esposa? Que muchas veces son indiferentes, no hacen lo que yo quiero, aunque no sean como yo piense, ni se comporten de la manera que yo quiero que se comporte. Con ellos deben ser misericordiosos. Con tus hijos. Cuánta misericordia. Muchas veces, aunque sean rebeldes. Con tu hermano o hermano en la iglesia. Aunque muchas veces tengan diferencias de conocimiento o de interpretación. O sean tercos o muchas veces sean inmaduros. Debemos ser misericordiosos. Con las personas no cristianas que nada quieren saber de Dios y viven como si Él no existiera. Si nos ponemos a pensar, nosotros éramos con Dios así. Éramos indiferentes, hacíamos lo que nosotros queríamos, éramos rebeldes,
No nos interesaba ni Dios ni sus cosas y muchas otras cosas más. Pero fuimos recibidos en misericordia. Dios nos recibió en misericordia. Obviamente que esto no quiere decir que aplaudamos o festejemos el pecado de todos. La misericordia me lleva a corregir. La misericordia me lleva a ayudar, a encaminar. Eso es lo que me ayuda la que hace la misericordia. Pero cuán doloroso realmente es cuando un cristiano ejerce misericordia con alguien y le pagan con descrédito, lo desprecian, lo insultan y cuantas otras cosas, una y otra vez. Por más que seamos misericordiosos, en esos momentos realmente queremos bajar los brazos. Podemos decir, ¿para qué voy a darle realmente misericordia a este si mirá cómo me paga? Y esto me lleva a mi quinto y último punto, recibiendo misericordia diariamente. En esos momentos que no entendemos y que queremos bajar los brazos, cuando practicamos misericordia y nos devuelven, tenemos una retribución realmente espantosa. El autor de Hebreos nos dice, en el capítulo 4, versículo 14, que lo cantamos. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahí viene una invitación, acerquémonos, dice el autor, acerquémonos, pues confiadamente al trono de gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios sabe nuestras luchas cuando practicamos estas cosas. Dios sabe nuestras luchas cuando practicamos estas cosas. Dios sabe cómo sufrimos muchas veces cuando practicamos estas cosas. Pero el Señor Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tenemos obviamente entonces las puertas abiertas del trono de gracia para pedir misericordia y gracia y podemos acercarnos a Él confiadamente. Confiadamente. Él sabe nuestro dolor cuando somos misericordiosos con aquellas personas que nos desprecian, con seres queridos que no nos quieren muchas veces. Recordemos que nosotros fuimos así con Dios, pero ahora tenemos realmente el trono de gracia abierto para ir una y otra vez, para recibir misericordia una y otra vez y gracia para el oportuno socorro. Felices, dice Jesús, felices son los misericordiosos. ¿Por qué, Jesús, felices son los misericordiosos? Porque ellos alcanzarán misericordia. Por eso son felices. Por eso son felices. Acerquémonos entonces al trono de gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. En conclusión, no nos cansemos de ser misericordiosos. Pongamos nuestros ojos en aquel que fue y es misericordioso con nosotros todos los días. Y lo va a hacer hasta que Él vuelva o nosotros partamos a su presencia. No bajemos los brazos. Dios es rico en misericordia y tiene absolutamente todos los recursos para sostenernos por medio de su Espíritu Santo. Y podemos volver a Él diariamente para recibir más y más y más misericordia, para dar más misericordia. Es precioso nuestro Señor. Pero
para aquellos que no gustaron realmente de la misericordia de Dios. Hoy la misericordia de Dios no los consumió. Hoy la misericordia de Dios no los consumió. Y por su misericordia Él dejó un camino abierto, Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Hoy Él extiende su misericordia realmente. Hoy extiende su misericordia. Él murió en nuestro lugar. Él perdonó todos nuestros pecados. Y lo único que nos queda decir, vengan en arrepentimiento y fe. Pídanle a Dios que les perdone todos sus pecados. Confiéselos a Él. Vengan en fe y confíen en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Hoy se ha renovado la misericordia de Dios. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, porque solamente podemos verte a ti y a nuestro precioso Señor Jesús, lleno de gracia, de verdad, lleno de misericordia. Gracias porque podemos ir a ti todos los días, Señor, todos los días para alcanzar misericordia y hallar gracia, Dios, para esos momentos de socorro cuando practicamos la misericordia y nos desprecian, nos lastiman. Gracias, Señor, por ser tan misericordioso. Gracias por habernos recibido, Señor, en misericordia, a pesar de que te dábamos la espalda. Gracias, Señor. Ten misericordia, Señor, de aquellos que no te conocen. Ábrele sus ojos, que puedan ver la hermosura de nuestro Señor Jesús. Que puedan ver su amor derramado en la cruz del Calvario. Oh Dios, ten misericordia. Ayúdanos, Dios, a ser misericordiosos cada día más. Danos de tu poder por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Porque queremos honrarte a ti y que la gente glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.